Primera de Macabeos 2:42-3:60. Por entonces se les agregó el grupo de los leales israelitas valientes, todos entregados de corazón a la ley. Se les sumaron también como refuerzos todos los que querían escapar de aquellas desgracias. Organizaron un ejército y descargaron su ira contra los pecadores y su cólera contra los apóstatas. Los que se libraron del ataque fueron a refugiarse entre los gentiles. Matatías y sus partidarios organizaron una correría, derribaron las aras, circuncidaron por la fuerza a los niños no circuncidados que encontraban en territorio israelita y persiguieron a los insolentes. La campaña fue un éxito, de manera que rescataron la ley de manos de los gentiles y sus reyes, y mantuvieron a raya a los malvados. Cuando le llegó la hora de morir, Matatías dijo a sus hijos: «Hoy triunfan la insolencia y el descaro. Son tiempos de subversión y de ira. Ahora, hijos míos, sed celosos de la ley y dad la vida por la alianza de vuestros padres. Recordad las hazañas que hicieron nuestros padres en su tiempo y conseguiréis gloria sin par y fama perpetua». Abraham demostró su fidelidad en la prueba y le fue contado como justicia. José, en el tiempo de su angustia, observó la ley y llegó a ser señor de Egipto. Pinhas, nuestro padre, por su ardiente celo, alcanzó la alianza de un sacerdocio eterno. Josué, por cumplir el mandato, llegó a ser juez de Israel. Caleb, por su testimonio ante la asamblea, recibió su patrimonio en la tierra. David, por su misericordia, obtuvo el trono real para siempre. Fue arrebatado al cielo Elías, por su ardiente celo de la ley. Ananías, Azarías y Misael, por su confianza, se salvaron de la hoguera. Por su inocencia, Daniel se salvó de las fauces de los leones. Y así repasad cada generación. Los que esperan en Dios no desfallecen. No temáis las palabras de un hombre pecador, pues su fasto acabará en estiércol y gusanos. Hoy es exaltado y mañana desaparecerá. Retornará al polvo y sus planes fracasarán. Hijos míos, sed valientes en defender la ley, que ella será vuestra gloria. Mirad, sé que vuestro hermano Simón es prudente. Obedecedlo siempre, que él será vuestro padre. Y Judas Macabeo, aguerrido desde joven, será vuestro caudillo y dirigirá la guerra contra el extranjero. Vosotros ganaos a todos los que guardan la ley y vengad a vuestro pueblo. Dad a los gentiles su merecido y cumplid cuidadosamente los preceptos de la ley. Y después de bendecirlos fue a reunirse con sus antepasados. Murió el año 146. Lo enterraron en la sepultura familiar en Modín, y todo Israel le hizo solemnes funerales. Primero de Macabeos 3. Sucedió a Matatías su hijo Judas, apodado Macabeo. Le apoyaban todos sus hermanos y todos los partidarios de su padre, que seguían luchando por Israel, llenos de entusiasmo. Judas dilató la fama de su pueblo, vistió la coraza como un gigante, ciñó sus armas y entabló combates, protegiendo sus campamentos con la espada. Fue un león con sus hazañas, un cachorro que ruge por la presa. Rastreó y persiguió a los apóstatas, quemó a los agitadores del pueblo. Por miedo a Judas, los apóstatas se acobardaron. Los malhechores quedaron consternados y por él se consiguió la liberación. Hizo sufrir a muchos reyes. Alegró a Jacob con sus hazañas. Su recuerdo será siempre bendito. Recorrió las ciudades de Judá, exterminando de ella a los impíos. Apartó de Israel la cólera divina. Su renombre llenó la tierra porque reunió a los que estaban perdidos. Apolonio reunió un ejército extranjero y un gran contingente de Samaria para luchar contra Israel. Cuando lo supo Judas, salió a hacerle frente, lo derrotó y lo mató. Muchos fueron los caídos y los supervivientes huyeron. Al recoger los despojos, Judas se quedó con la espada de Apolonio y la usó siempre en la guerra. Cuando Serón, general en jefe del ejército sirio, se enteró de que Judas había reunido en torno a sí una tropa numerosa de hombres adictos en edad militar, se dijo: voy a ganar fama y renombre en el reino, luchando contra Judas y los suyos, esos que despreciaron la orden del rey. Se le sumó un poderoso ejército de gente impía, que subió con él para ayudarle a vengarse de los hijos de Israel. Cuando llegaba cerca de la cuesta de Bet-Jorón, Judas le salió al encuentro con un puñado de hombres. Pero al ver el ejército que tenía de frente, dijeron a Judas: ¿cómo vamos a luchar contra esa multitud tan bien armada, siendo nosotros tan pocos? Y además estamos agotados porque no hemos comido en todo el día. Judas respondió: es fácil que muchos caigan en manos de pocos, pues al cielo lo mismo le cuesta salvar con muchos que con pocos. La victoria no depende del número de soldados, pues la fuerza llega del cielo. Ellos vienen a atacarnos llenos de insolencia e impiedad para aniquilarnos y saquearnos a nosotros,
a nuestras mujeres y a nuestros hijos, mientras que nosotros luchamos por nuestra vida y nuestra religión. El Señor los aplastará ante nosotros. No les temáis». Nada más terminar de hablar, se lanzó contra ellos de repente. Derrotaron a Serón y su ejército y lo persiguieron por la bajada de Bet Jorón hasta la llanura. Serón tuvo unas 800 bajas y los demás huyeron a territorio filisteo. Judas y sus hermanos empezaron a ser temidos y una ola de pánico cayó sobre las naciones vecinas. Su fama llegó a oídos del rey porque las naciones comentaban las batallas de Judas. Cuando el rey Antíoco se enteró, montó en cólera y mandó juntar todas las fuerzas de su reino, un ejército poderosísimo. Abrió su tesoro y dio a las tropas la soldada de un año con la orden de que estuvieran preparadas para cualquier evento. Pero advirtió que se le acababa el dinero del tesoro y que los tributos de la región eran escasos debido a las revueltas y calamidades que él había provocado en el país al suprimir las leyes que estaban en vigor desde los primeros tiempos. Como le había ocurrido más de una vez, temió entonces no tener para los gastos y donativos que antes solía prodigar, superando en ello a sus predecesores. Hallándose pues en tan grave aprieto, resolvió ir a Persia para recoger los tributos de aquellas provincias y reunir mucho dinero. Alisias, personaje de la nobleza y de la familia real, lo dejó al frente del gobierno desde el río Éufrates hasta la frontera de Egipto. Le confió la tutela de su hijo Antíoco hasta su vuelta. Puso a su disposición la mitad de sus tropas y de sus elefantes y le dio orden de ejecutar cuanto había resuelto. En lo que tocaba a los habitantes de Judea y Jerusalén, debía enviar contra ellos un ejército que exterminara y aniquilara a las fuerzas de Israel y a los que quedaban en Jerusalén hasta borrar su recuerdo del lugar. Luego establecería extranjeros en todo su territorio y repartiría sus tierras entre ellos. El rey, por su parte, tomando consigo la otra mitad del ejército, partió de Antioquía, capital de su reino, el año 147. Atravesó el río Éufrates y prosiguió su marcha a través de las provincias del norte. Lisias eligió a Ptolomeo, hijo de Dorimeno, a Nicanor y a Gorgias, hombres poderosos entre los amigos del rey, y envió con ellos 40.000 infantes y 7.000 jinetes a invadir y arrasar la tierra de Judá como había ordenado el rey. Partieron con todo su ejército, llegaron y acamparon cerca de Emaús, en la llanura. Cuando los mercaderes de la región oyeron hablar de ellos, tomaron grandes sumas de plata y oro, además de cadenas, y se fueron al campamento para adquirir como esclavos a los hijos de Israel. Al ejército se les unieron también tropas de Idumea y de la tierra de los filisteos. Judas y sus hermanos comprendieron que la situación era grave. El ejército estaba acampado en su territorio y conocían la consigna del rey de destruir el pueblo y acabar con él. Y se dijeron unos a otros: «Reparemos la ruina de nuestro pueblo y luchemos por nuestro pueblo y por el santuario». Se convocó la asamblea para prepararse a la guerra y hacer oración, pidiendo piedad y misericordia. Jerusalén estaba despoblada como un desierto, ninguno de sus hijos entraba ni salía. Pisoteado el santuario, extranjeros en la Acrópolis, convertida en albergue de gentiles. Jacob había perdido la alegría, no sonaba ya la cítara ni la flauta. Por eso, una vez reunidos, se fueron a Mizpá, frente a Jerusalén, porque un tiempo atrás había habido en Mizpá un lugar de oración para Israel. Ayunaron aquel día, se vistieron de sayal, se esparcieron cenizas sobre la cabeza y se rasgaron las vestiduras. Desenrollaron el volumen de la ley para consultarlo, como los gentiles consultan las imágenes de sus ídolos. Llevaron los ornamentos sacerdotales, las primicias y los diezmos, e hicieron comparecer a los nazireos que habían cumplido su voto. Levantaron sus clamores al cielo diciendo: «¿Qué haremos con estos? ¿A dónde los llevaremos? Tu santuario está pisoteado y profanado, tus sacerdotes tristes y humillados. Ya ves, los gentiles se han reunido contra nosotros para aniquilarnos. Tú conoces lo que traman contra nosotros. ¿Cómo podremos resistirles si tú no nos auxilias?» Hicieron sonar las trompetas y lanzaron el aradido. A continuación, Judas nombró jefes del pueblo, jefes de 1000 hombres, de 100, de 50 y de 10, a los que estaban construyendo casas, a los que acababan de casarse, o a los que acababan de plantar una viña, y a los miedosos les mandó, conforme a la ley, que se volvieran a sus casas. Luego el ejército se puso en marcha y acamparon al sur de Emaús. Judas les ordenó: «Preparaos, sed valientes y estad dispuestos de madrugada para entrar en batalla con estos gentiles que se han coaligado contra nosotros para aniquilarlos a nosotros y nuestro santuario.
Más vale morir en la batalla que quedarnos mirando las desgracias de nuestra nación y del santuario. Lo que el cielo tenga dispuesto, lo cumplirá. Sirácida 40, 18, 30. Dulce es la vida del que se autoabastece y del trabajador, pero todavía más la de quien encuentra un tesoro. Tener hijos y fundar una ciudad perpetúan el nombre, pero todavía más la mujer de conducta intachable. El vino y la música alegran el corazón, pero todavía más el amor a la sabiduría. La flauta y la cítara hacen el canto agradable, pero todavía más la lengua dulce. Gracia y belleza el ojo desea, pero todavía más el verdor de los campos. Amigo y compañero se encuentran a su hora, pero todavía más la mujer y su marido. Hermano y protector ayudan en la desgracia, pero todavía más salva la limosna. Oro y plata aseguran el paso, pero todavía más se estima el consejo. La riqueza y la fuerza dan confianza, pero todavía más el temor del Señor. Al que teme al Señor nada le falta, no necesita buscar otra ayuda. El temor del Señor es un paraíso de bendición, protege más que cualquier otro escudo. 1 de Juan 5. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo. No solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. Y el testimonio de los tres es único. Si aceptamos el testimonio humano, mayor es el testimonio de Dios, pues este es el testimonio de Dios que ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Quien no cree a Dios lo hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Os he escrito estas cosas a los que creéis en nombre del Hijo de Dios, para que os deis cuenta de que tenéis vida eterna. En esto consiste la confianza que tenemos en Él, en que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en lo que le pedimos, sabemos que tenemos conseguido lo que le hayamos pedido. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y Dios le dará vida. A los que cometan pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte por el cual no digo que pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios lo guarda, y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijos míos, guardaos de los ídolos.